El profeta está viendo solamente su propia nación, solamente su problema. Una de las limitaciones que tenemos los seres humanos es que tenemos un conocimiento limitado, solamente lo que podemos ver, solamente lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios está viendo todo el panorama, está viendo todo el mundo, y no solo lo está viendo, Él es el que está haciendo los cambios que quiere en el mundo. Asiria era la potencia económica y militar, y ha caído ante el poder de los caldeos, de los babilonios. Ha quedado destruida. Egipto, que era la otra potencia mundial, también ha sido derrotada por los caldeos en Carquemis. Vamos a Jeremías 46:2, donde vemos que estos cambios en la política mundial, en el plano de las naciones, cambian, y no dependen estos cambios del poder de nadie, sino solamente de Dios. Dice Jeremías 46:2: con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Antes de que el profeta clamara, Dios ya estaba actuando. Ahora, Babilonia era la nueva potencia mundial que se levantaba orgullosa sobre todas las demás naciones. Y Dios le dice al profeta que ese soberbio imperio no se estaba levantando por sus propios méritos, por su propia fuerza. Era una obra del Señor. Él lo estaba haciendo en esos días para llevar a cabo su plan, su propósito. Dios lo estaba haciendo. Nadie lo creería. No lo creerían los judíos, aun cuando Dios se los estaba diciendo. Nadie de los del pueblo creería que usaría a una nación pagana para corregir duramente a su propio pueblo. Ellos pensaban que serían siempre protegidos, que estaban a salvo de todo, por ser el pueblo elegido y también por estar en Jerusalén, el templo de Dios, la casa de Dios, ahí en la ciudad de Jerusalén. Dios está viendo todo el panorama mundial, no solamente eso, sino también el futuro. Está actuando para que sus propósitos se cumplan. Va a guardar a su pueblo y también lo va a castigar para corregirlo por su pecado. Lo va a deportar y lo va a regresar otra vez a la tierra donde está profetizado que debe nacer el Mesías. A través del Mesías va a salvar a su pueblo y al final va a establecer su reino eterno. Es todo lo que Dios está viendo, todo el panorama del mundo en ese tiempo y hasta el tiempo donde va a establecer todavía el futuro de nosotros, el reino eterno de Jesucristo. Habacuc ve que hay pecado en el pueblo y no entiende el silencio de Dios, la aparente inacción de Dios. Él cree que Dios debe hacer algo en una forma inmediata, pero aunque él no lo ve, Dios no ha dejado de actuar. Ha hecho algo asombroso entre las naciones. Hay ahora una nueva potencia encima de Asiria y Egipto.
Habacuc piensa que sabe cómo debe Dios de actuar, y la respuesta que recibe lo deja desconcertado. Hace poderosa a una nación y la usa como un instrumento para castigar la rebeldía de su pueblo. No es lo que Habacuc esperaba. Cuando pedimos a Dios que haga justicia, a veces no quedamos contentos, aun cuando responde de una manera en que confirma que está cumpliendo lo que nosotros le hemos pedido. La justicia de Dios es algo tan grandioso que no la podemos comprender. Fácilmente podemos pensar que estamos preparados para ella, para la justicia de Dios, sin detenernos a pensar que si Dios actuara con justicia, si aplicara la justicia como es la pura justicia, sin duda que somos culpables delante de Él. Somos culpables porque hemos pecado. No podemos pensar que no lo hacemos, porque somos seres humanos y fallamos. Esa es nuestra naturaleza. Decir que no hemos pecado es decir que somos perfectos. Cualquier pecado que tengamos nos condena. Y tenemos muchos pecados. La justicia aplicada a nosotros exige que seamos castigados. El castigo que merecemos por haber ofendido a nuestro Dios Santo es el infierno. Si no fuéramos castigados, Dios no sería justo. Pero Él cumple la justicia castigando ese pecado con la muerte de su Hijo Jesucristo, que tomó el lugar de pecadores. Con el pago queda saldada la deuda con Dios. Y recibimos la salvación por medio de la fe. No la merecemos. No somos dignos de ella. En justicia deberíamos ser castigados. Pero por gracia. Solamente por gracia. Es un don de Dios. Solamente porque Él quiere. Solo los pecadores reciben esta gracia. Dice Jesucristo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú estás sano, no tienes necesidad de médico. Pero Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres justo, si tú has cumplido la justicia, no lo necesitas. Pero si reconoces y puedes ver que has pecado, necesitas esa gracia, ese médico, esa medicina de salvación de Jesucristo. Nadie es digno, nadie puede acercarse por lo que ha hecho, por sus méritos. Lo que ha hecho lo condena. El pago de Jesucristo, por medio de como pago por los pecados, es lo que puede salvar. Y nosotros lo recibimos por medio de creer en Jesucristo, por medio de creer en la obra que Él hizo en la cruz. Al creer vemos la necesidad de arrepentimiento, de dejar atrás lo que nos ha condenado, el pecado. Debemos arrepentirnos. La verdadera fe incluye un arrepentimiento verdadero. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Creer la obra de Jesucristo como el único que salva.
arrepentirte. Es el llamado en el Evangelio. Confía solamente en Él para tu salvación. Solo Cristo salva. La justicia nos condena. La fe en Cristo, la confianza en Cristo, por gracia. Él, por gracia, murió por los pecadores. Y Dios quiere que te arrepientas y que creas en Jesucristo. Esa es la responsabilidad que ha dado a cada ser humano. El pueblo de Judá en el tiempo de Habacuc pensaba que estaba a salvo, porque era algo, porque era el pueblo elegido. Y vemos que no fue perdonado, no se arrepintió y no creyó. Así que arrepiéntete y ven a Cristo, confía en Él, solamente en Él para tu salvación. Nosotros como pueblo de Dios, a veces alguien del pueblo de Dios va clamando en oración y esto lo deja afligido, abatido y golpeado. No es el primero ni el único que experimenta esto. Podemos ver ahí en Habacuc. Pero esto le ha servido para no pensar que él sabe lo que Dios tiene que hacer. También le sirve para no confiar en su propia justicia. Ver lo que es la justicia de Dios nos lleva a pensar más profundamente. La justicia de Dios exigió la muerte de su Hijo en la cruz para reparar nuestras faltas. Habacuc pide justicia, pero no está preparado para lo que es la justicia. Pero dentro de este conflicto espiritual que él está viviendo, hay un crecimiento. Y nosotros, de su experiencia, podemos aprender. Primero, a no desanimarnos. Si al comenzar a orar, las cosas parecen que van de mal en peor. Es parte del proceso por el cual Dios no solamente responde a la petición que hicimos, responde también a la petición más profunda que no supimos hacer. Como Jacob, que es bendecido en su lucha con el ángel, cuando no pidió eso. También aprendemos a tomar seriamente la justicia y el juicio de Dios. De manera que recordamos que siempre y en todo necesitamos su misericordia para poder nosotros estar de pie delante de Él. Nosotros podemos pensar que sabemos cómo debe Dios actuar, de que comprendemos por qué hizo lo que hizo en un caso en particular, y que sabemos lo que va a hacer a continuación, basados en que somos de su pueblo, en que estamos cerca de Él, que lo conocemos. Y de repente vemos que ocurre algo inesperado o algo doloroso. Y nos quedamos desconcertados y preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Incluso podemos pensar que Dios se equivocó, o que hizo una injusticia, o que no está haciendo nada, que no hizo nada, que no actúa. Pero Dios, en su sabiduría y en su misericordia, para que seamos humildes y para que aprendamos a vivir por fe, ha escondido de nuestro conocimiento casi todo lo que nos gustaría saber acerca de cómo va a actuar por medio de su providencia.
tanto en su iglesia como en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés 11, 5. No sabemos todo lo que Dios va a hacer, ni cómo. Hay muchas cosas que solamente Dios guarda en su conocimiento. Dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas y muchas veces nosotros no sabemos ni qué, ni cómo, ni por qué. Pero Dios está haciendo todo. Lo que está haciendo es para nuestro bien. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos. Y aunque no nos parezca que esa es la mejor manera de hacerlo. Y en el versículo 5 de Habacuc dice: ved y asombraos. No solamente le dice a Habacuc, ve y asómbrate. Dice, ved y asombraos, en plural. En lo que vemos que Dios, en su respuesta a Habacuc, se dirige a todo el pueblo judío, avisándoles que están próximos a ser castigados. La respuesta no es solamente para Habacuc, es también para todo el pueblo. El pueblo se asombrará, y aunque lo que va a pasar está profetizado, no quieren creer la destrucción total de su pueblo por parte de los caldeos. Ese comportamiento de incredulidad indica que no creen en realidad en Dios. Y entonces no hay diferencia entre ellos y los otros pueblos. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 40 y 41. Aquí vamos a ver el apóstol Pablo está usando esta profecía de Habacuc. Hechos 13, 40 y 41. Está el apóstol Pablo diciendo: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Dios le dice estas palabras a Habacuc en el contexto de que va a usar a una nación pagana, a Babilonia, que es, de hecho, la nación que en la Escritura viene a representar todo lo que es contrario a Dios. Se llama también la Gran Babilonia en el libro de Apocalipsis, y ahí representa la maldad y el pecado y toda la rebelión contra Dios. Y esa nación que representa todo eso es la que Dios va a usar para corregir al pueblo de Dios. En ese contexto es como lo dice, y lo dice también como parte de algo muy sorprendente. No solo la derrota y destrucción, sino también el exilio de Israel. Algo difícil de entender, porque Dios los ha llevado ahí a la tierra prometida, y ahí es donde
van a prosperar, donde van a ser protegidos. Y ahora los va a sacar de esa tierra, los va a llevar a otro lugar lejano, con otros dioses. Y es algo que no pueden entender los judíos. Dios puede dar la victoria a una nación maligna en lugar de darla a su pueblo. Desde luego que sí. Cuando el pueblo de Dios peca, su pecado es más grave que el pecado de los impíos, pues peca teniendo el conocimiento de Dios, teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, y peca contra el Dios que se le ha revelado, que le ha mostrado, que le ha hecho y que ha hecho a ese pueblo su especial tesoro, que ha hecho con él un pacto para bendecirlo y que le ha prometido un reino eterno. Pues el pecado es más grave. Vamos a Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El pecado del pueblo no es ignorado. No es pasado por alto, tampoco en estos tiempos, en nuestros tiempos. Este castigo por el pecado del pueblo es un llamado al arrepentimiento. El propósito es la corrección, que el pueblo corrija su conducta. Vamos a Apocalipsis 3:19. Aquí estas palabras son a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Jesucristo se las está diciendo y el propósito es ese, llamar al arrepentimiento. Dice Apocalipsis 3:19: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios puede usar a naciones perversas y a personas pecadoras para cumplir sus propósitos, todo lo que Él quiere. Lo vemos claramente manifestado en la crucifixión de Cristo, usando a paganos, a los romanos, usando a los judíos infieles. Pero Dios no los justifica por el hecho de que Él los está usando. Él simplemente permite que hagan la maldad que ellos querían hacer. Él solamente no lo impide. Y entonces ellos siguen siendo responsables y culpables de su pecado. Vamos al Evangelio de Juan 19:11, donde Cristo está ante Pilato y le aclara esto. Él lo está crucificando, él está siendo usado para eso y es culpable. Pero hay otros que supuestamente son del pueblo de Dios y ellos son más culpables todavía. Dice:
Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. También aquí vemos que la autoridad que tenía Pilato venía de Dios. También Dios había levantado a los romanos para sus propósitos. Si parece sorprendente que Dios use una nación terrible para corregir a su pueblo, algo más sorprendente es que rechace a su pueblo para llamar en su lugar a paganos para ser sus hijos. Y es en este contexto en el que Pablo menciona la profecía de Habacuc a los judíos en el capítulo 13 de Hechos. Ahí les está hablando Pablo a los judíos de la sinagoga de Antioquía de la salvación. Inicia a hacer un recuento de toda la historia de Israel, iniciando con la elección de Israel, después la salida de Egipto, menciona su estancia en el desierto, el reinado de David, y cumpliendo de las promesas que se habían hecho acerca de David, la llegada de Jesucristo como el Salvador prometido. Él les habla de su muerte, de su resurrección para el perdón de los pecados. Y ahí es donde Pablo usa la profecía de Habacuc y les dice que aprendan de ella, que aprendan de los judíos de la época de Habacuc, que fueron castigados por su rebelión. Y ellos, los judíos del tiempo de Pablo, también pueden ser castigados si desprecian el Evangelio, que es el que Pablo les está declarando. Pero ellos se negaron a creer. Y esa incredulidad Dios la usa para llamar a los gentiles. No solamente para ser sus instrumentos involuntarios, sino ahora los llama para ser sus hijos amados. Ahí vamos a Hechos 13, versículos 45 a 48. Después de lo que les ha dicho Pablo, de proclamarles el Evangelio, los judíos no quieren creer. Dice Hechos 13, 45 a 48. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En la historia de la redención, desde el principio, Israel tenía la tarea de ser una luz para el mundo, para ser una luz a todas las naciones. Y su dureza y su incredulidad han sido vida para el mundo. Aprendamos también a no ser presuntuosos. Ellos fueron desechados por su incredulidad. Y nosotros, como cristianos o como iglesia,
como comunidad de creyentes, no permaneceremos si somos incrédulos. Vamos a Romanos 11, 17 al 22. Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Se puede agregar todavía un punto más sorprendente, que Dios ha incluido dentro de su pueblo a todos cuando estaban en incredulidad, para tener misericordia de todos, a todos cuando eran pecadores. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en esa condición, para que no pensemos que por nuestra dignidad o por algo de nosotros. Vamos a Romanos, ahí al 11, al versículo 30. Ahí un poquito más adelante. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Los caminos de Dios son sorprendentes para nosotros. Es sorprendente que Él haga juicio para tener misericordia. Así, al que ama, castiga. Lo más sorprendente de los caminos de Dios lo vemos en la cruz de Cristo. Ahí Dios juzgó, ahí hizo justicia, sin nada de misericordia. En nada disminuyó el dolor, ni el pago de la deuda. Todo el castigo que merecía su pueblo, todo el castigo que la ley demandaba por el pecado, fue cobrado al Redentor. Hizo justicia para tener misericordia. En Cristo es donde está toda la misericordia de Dios. Solamente en Él, en Cristo, los atributos que consideramos opuestos se unen y se besan. La justicia de Dios demanda un castigo, y la paz con Dios, la paz que queremos con Dios y ese castigo parecen incompatibles sin Cristo. Pero en Él lo que consideramos opuesto se junta, la paz y la justicia, y actúan en conjunto para nuestra salvación.
si creemos en el testimonio tan extraordinario que Dios nos ha dado respecto a su Hijo, si creemos en la obra que Dios hizo, y que no creeríamos si alguien nos las contara. Vamos al Salmo 85, versículos 10 a 13. Salmo 85, versículos 10 a 13. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará el fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos a regresar a nuestro texto base en Habacuc, al versículo 6. Le dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En estos versículos, en los siguientes versículos, Dios le dice a Habacuc la obra que está haciendo. Levanta a una nación mediante la cual castigará a Judá. Levanta a los caldeos. Es otro nombre que se da a los babilonios, porque su capital era la ciudad de Babilonia. Describe esta nación cómo es y lo que hará, conquistando todo a su paso. Esta es la respuesta de Dios al profeta. ¿Hasta cuándo? Aquí le da la respuesta. No es que en ese momento Dios sacara a los caldeos de su lugar de origen. Varios años antes, el padre de Nabucodonosor, que se llamaba Nabopolassar, se alió con los medos, contribuyendo a la destrucción del poder asirio, y se formó así el imperio babilónico. Aunque en realidad Dios es el que destruyó a Siria y levantó a los babilonios. Dios lo hace. Vamos a Isaías 23, 13. Años antes, Dios allá había profetizado contra las naciones, en este caso contra Asiria. Vemos aquí lo que dice Isaías 23:13. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Dios hace todo. Y lo que Dios va a hacer, va a levantar a los caldeos como una herramienta para la obra que está haciendo. Para lo que está haciendo en esos días, en los días de Habacuc, que es el juicio sobre los judíos. Es una nación cruel e impetuosa, que va a apoderarse de los territorios y posesiones de las demás naciones. Vamos al versículo 7 de Habacuc 1, que dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Para ellos, para los caldeos, no hay otra ley que la suya. No hay otro juez que ellos mismos. De ellos mismos obtienen su dignidad y la guardan sin necesitar ayuda de nadie más. Los judíos no podrán oponerse ni quejarse de los juicios arbitrarios
de los caldeos, porque ellos van a actuar de acuerdo a su voluntad y no tolerarán que nadie se les oponga. Vamos al versículo 8. Dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Siguiendo con la descripción de este pueblo y cómo actúa, su avance es muy rápido. Aquí lo comparan con la velocidad del leopardo, que ataca a una velocidad increíble. En línea recta, parece como que hasta que volara. Su ferocidad se la compara con lobos que han estado hambrientos durante todo el día y en la noche atacan feroces, con furia. Y aunque vienen de muy lejos, parece que no se cansan. No han perdido el impulso. Atacan como águilas. Dice el versículo 9: toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Toda la nación vendrá a la presa. Vienen no a establecer un nuevo reino, no a establecer una colonia. Vienen a apoderarse de todo lo que puedan para llevárselo. Vienen a tomar todo por medio de la violencia. Antes de que lleguen, los pueblos se van a llenar de terror. Y cuando lleguen se van a llevar cautivos a los que sobrevivan. Recordamos los primeros 4 versículos. Habacuc se queja de la violencia y de la injusticia. Y con eso mismo van a ser castigados los judíos, con injusticia y violencia. Dice el versículo 10: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Se burlarán de los reyes y de los príncipes que son incapaces de resistirlos. Las ciudades antiguas, para protegerse, para fortalecerse, construían alrededor muros o murallas que no dejaban que sus enemigos se acercaran a la ciudad. Y desde lo alto del muro se defendían, con la ventaja que les daba estar desde lo alto y desde ahí atacar a los que querían acercarse a la ciudad. Vamos a 2 de Samuel 11, 20 y 21, donde vemos cómo era esta situación. Estaban ahí los soldados sitiando la ciudad y desde arriba era más fácil defenderse. 2 de Samuel, capítulo 11, 20 y 21. Si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Pero la situación era que desde arriba del muro era más fácil defender la ciudad. Y los atacantes que estaban abajo, a su vez, lo que ellos trataban de hacer era destruir la muralla para entrar a la ciudad. Para los caldeos no había muro que los pudiera detener. Dice que levantaban terraplén. Hacían una rampa, amontonaban tierra, escombros, troncos, todo lo que pudieran en contra del muro para ganar altura y entonces atacar desde el mismo nivel. Y después pasar por encima del muro y entrar a la ciudad. Dice el versículo 11:
Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Después de su rápido paso, todo quedaba en ruinas, como después del paso de un huracán, de un fuerte viento. Engreídos por sus éxitos, se llenarán de soberbia y con arrogancia atribuyen sus triunfos a su ídolo, Bel. A él le dan la gloria que solo le corresponde a Jehová. Y cuando hayan servido al propósito de Dios, todavía serán culpables de los crímenes que cometieron y serán juzgados. Vamos a Jeremías 51, 44. Jeremías 51, 44. Dice: y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. De la nación de Babilonia podemos aprender que los reyes y las naciones, incluso los más poderosos, son como nada delante de Dios. Cuando más son sus instrumentos, Él los levanta y Él los derriba. Vamos allá y también a Isaías 40, 15. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios controla las naciones. Todo está bajo su gobierno. Lo que hacen es parte del plan de Dios. Son tan solo un instrumento para preservar o para corregir a su pueblo, como en el caso de Habacuc. También los actos de los gobernantes están bajo el control de Dios. Vamos a Proverbios 21, versículo 1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así que, hermanos, vemos en nuestras vidas circunstancias, en nuestro país vemos violencia, injusticia, oímos hablar de los narcos, afortunadamente hasta ahora no oímos hablar, pero están en otras partes. Vemos a nuestro alrededor circunstancias difíciles y clamamos a Dios y no sabemos qué está haciendo, qué hace, por qué a nosotros. Y vemos que pasa el tiempo y a veces hasta nos desesperamos. Pero todo lo que hemos oído nos debe dar confianza en todo lo que sucede y en la forma en que sucede. Como con los judíos en los tiempos de Habacuc, en los que Dios, en lugar de hacer una rápida restauración, usa un camino largo, un camino en el exilio, 70 años, sirviendo a dioses ajenos, siendo esclavizados. Y usa ese camino para el aprendizaje de su pueblo, para su justicia, para su corrección, para que teman. Pues tenemos un llamado para confiar en la sabiduría de Dios, para confiar en su soberanía
sabiendo que su propósito en todo lo que pasa es salvar y preservar a su pueblo. Vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu sabiduría, por tu justicia, por tu poder y por tus propósitos en nuestra vida. Tu propósito que es nuestra santificación. Señor, danos esa fe de poner nuestros ojos arriba, a no abatirnos por lo que vemos a nuestro alrededor, por lo que vemos en nuestra vida, por nuestra debilidad, por nuestros fracasos, porque tú tienes un propósito eterno. Y todo esto que estamos viviendo, todo esto que vemos, es para nuestro bien, para nuestra edificación, para que crezcamos, para que aprendamos. Señor, solo nuestra debilidad nos impide ver tu gloria y tus propósitos. No los conocemos, Señor. No conocemos tus caminos, pero sí tus propósitos, que están en la eternidad. Te damos gracias por eso. Danos esa fe que nos falta. Fortalece nuestra debilidad. Danos más de ti. Revélate más. Que te podamos ver, que te podamos conocer más. Que sobre para nuestro bien y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.